Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paula Pagano y les voy a contar un poco de lo que hice en mi trabajo de licenciatura, que es el estudio de un anillo resonador integrado en un cristal de niobate de litio. Lo hice bajo la dirección de Gustavo Torchi y Fabián Videla en el grupo de fotónica integrada del CIOP. Las motivaciones que me llevaron a este trabajo se dividen en dos grandes grupos. Una es sus aplicaciones como sensores de velocidad angular. Estas aplicaciones de los anillos resonadores están bien estudiadas en anillos de fibra óptica. Sin embargo, mi interés fue poder integrarlos en chips fotónicos y de esta forma poder medir la velocidad angular en el plano perpendicular al que vive el anillo, como se indica en esta figura. Otra de las motivaciones que me llevó a hacer esto son sus aplicaciones en óptica cuántica, utilizando las propiedades no lineales de los materiales. Todos los estados cuánticos relacionados con fotones nos permiten entender mejor la física fundamental y además son la base de la información cuántica. La fotónica integrada se ha vuelto una plataforma líder para poder generar y poder trabajar con estos estados fotónicos, y cuando comencé a estudiar todos estos dispositivos, mi objetivo era poder tener un control y entender el funcionamiento de los microanillos resonadores y de los anillos resonadores en general, para poder explicarlo para la generación de estados QDIC entrelazados, creados, donde los fotones son creados en una superposición de modos puros, ¿sí?, de frecuencia. Carga la diapositiva. Ahí está. Un anillo resonador consta de una guía de onda recta denominada bus y una guía de onda circular, donde la luz ingresa por el bus y parte de esta luz se acopla en el anillo para luego reacoplarse nuevamente al bus. El radio que elegí es de 2,5 milímetros, basándome en la tecnología en la cual lo iba a implementar, que es mediante escritura láser de femtosegundos, y además para sus aplicaciones como sensores de velocidad angular en sistemas aeroespaciales. El método de fabricación lo implementé sobre un cristal de niobate de litio, y la escritura láser de femtosegundos preferentemente modifica el índice de refracción ordinario. Por eso, a pesar de que el niobate de litio es un cristal birrefringente, acá indico solamente su índice de refracción ordinario. Es interesante este material debido a sus amplias propiedades, entre ellas las acústico-ópticas, electro-ópticas, ferroeléctricas y no lineales, que nos permiten múltiples aplicaciones a futuro. Además, los anillos resonadores están caracterizados por lo que se llama función de transferencia. Es una función de la longitud de onda y nos permite obtener diferentes parámetros para caracterizarlo y poder comparar entre diferentes tipos de anillos. En particular, dos parámetros claves son el rango espectral libre, que es la distancia entre dos mínimos consecutivos, y el ancho a mitad de altura de cada uno de estos mínimos. Ahora bien, uno de mis objetivos era poder entender mejor cómo funcionaba y poder saber qué medidas y qué parámetros tenía que determinar del anillo para poder luego grabarlo. Entonces, para eso hice simulaciones con un software comercial llamado RSoft. Las simulaciones, existen dos métodos posibles para poder hacer esta clase de simulaciones de estos materiales y de estos dispositivos. Una full wave, donde se permite la retropropagación del haz, uno va a medir en tiempo real cómo viaja la luz en el dispositivo. Sin embargo, esto requiere un montón de tiempo de simulación y mucha memoria de cómputo, lo cual no teníamos disponible para utilizar. Por lo que decidí centrarme en la región de acople utilizando el método BeamProp, o Beam Propagation, donde en este caso no se permite la retropropagación del haz, solo puedo medir en la dirección del haz, y entonces determinar, por ejemplo, el gap entre el bus y el anillo para obtener el acople, el porcentaje de luz que yo deseaba en el anillo. Para eso inyectaba luz por el lanzador 1 en el bus y medía la intensidad del campo a la salida en esta parte superior en el monitor este. Además, como lo voy a implementar utilizando escritura láser de femtosegundos, tuve que asociarle una distribución de índice correspondiente a ese método de fabricación. Para ello me basé en trabajos del grupo de investigación. Acá cito uno de estos trabajos. Y, por otro lado, el software comercial, este RSoft que le comentaba recién, no permite hacer geometrías circulares. Dibuja solamente polígonos hasta 100 lados.
Entonces, esto hace que el ángulo de empalme entre un segmento y el otro del polígono sea muy grande, no permitiendo que la luz se guíe adecuadamente en ese dispositivo. Por lo que hice un diseño poligonal y determiné la cantidad de lados que yo necesitaba tener para poder efectivamente acoplar la luz en mi dispositivo. Contándoles ahora un poco mejor cómo es este método de fabricación y qué es lo que produce, para generar una guía de onda nosotros necesitamos tener una barrera de potencial de índice de refracción menor en una región y mayor con respecto a esa región. Entonces la escritura láser lo que hace es, en las guías tipo 2, que son las que yo fabriqué, disminuir el índice de refracción en la región donde el haz incide, esa región se llama track, y en las regiones aledañas se produce un aumento del índice de refracción. Además, yo hice guías doble track, es decir, grabé 2 tracks paralelos, y en la región interior se produce un aumento aún mayor del índice de refracción. Acá tenemos unas gráficas de la sección transversal del índice, donde podemos ver que estas regiones mínimos son los tracks y el aumento del índice, y esta es una sección longitudinal. El dispositivo consta de un láser titanio zafiro de duración de pulso de 150 femtosegundos, y con una lámina de media onda y un polarizador controlamos la energía del pulso para poder lograr la intensidad necesaria para generar este tipo de guías, y con un sistema de espejos y una lente enfocamos el haz debajo de la superficie de la muestra, no lo hacemos sobre la superficie para no producir ablación láser, y con un posicionador X y Z que está conectado a una computadora, le indicamos las coordenadas y el movimiento que debe hacer el haz para generar la geometría que deseamos. Entonces, una vez obtenido todos los datos y teniendo en cuenta todo lo de las simulaciones, estas son imágenes es un modelo que yo hice, donde muestro ambas caras del cristal. En una de las caras grabé el polígono que diseñé, que tiene 250 lados, y además grabé cuartos de polígonos de distinta cantidad de lados para poder verificar efectivamente que el acople de la luz depende de la cantidad de lados del polígono propuesto. En el CIEP contamos con el dispositivo necesario para realizar este grabado láser, sin embargo, por cuestiones particulares, no se pudo grabar el año pasado, cuando yo estaba terminando mi tesis, por lo que envié la muestra junto con todos los datos de las coordenadas, la energía que tenía que tener el pulso y la velocidad con la cual debían grabar, al grupo de investigación de aplicaciones del láser y fotónica de la Universidad de Salamanca. Entonces ellos contaban con un dispositivo que permitía hacer trazados circulares, que fue lo que hicieron para grabar otro anillo circular, pero en este caso, donde indico con las flechas, hay regiones donde no se ve los tracks marcados. Estas imágenes las tomé yo con un microscopio cuando tuve nuevamente la muestra, y acá tampoco se ven bien. Sin embargo, para el trazado poligonal notamos bien intensas las líneas de los tracks. Esta es la región de acople, esto corresponde al bus, la luz viajaría por acá al medio, y este es el anillo. Finalmente, para poder saber si efectivamente el dispositivo que diseñamos y fabricamos guiaba la luz, lo que hicimos fue medir el acople. Para ello utilicé un método de acople que se llama Inspire, donde con una fibra óptica la posicionamos en la entrada del bus, del anillo, o de la guía que nosotros querramos ver si guía la luz o no, y con un objetivo de microscopio colectamos la luz en una cámara CCD para medir los modos. Esta es una imagen que tomé del setup experimental que armé. Tenemos la fibra óptica posicionada sobre el cristal. Acá se ve en el cristal que está se ve el scattering de la luz viajando sobre el bus del anillo, y bueno, con esta cámara iba controlando la posición de la fibra óptica para ubicarla efectivamente en la entrada del anillo. Obtuve los modos de guiado en 650 nanómetros, observamos que es una guía multimodo debido a las dimensiones de la guía, y en 1550 observo que efectivamente es monomodo. Estos son los modos tomados en el anillo poligonal. Para el anillo circular se obtienen modos de guiado similares. Sin embargo, no está cargando, no pude obtener la función de transferencia debido a que tenía muchas pérdidas en mi sistema. Esta es una curva, la curva esta naranja que está acá abajo, muestra cómo es el ruido, y esto en particular es un zoom a uno de estos mínimos de la función de transferencia.
y se ve cómo depende de cada una de estas curvas, corresponde a unas pérdidas diferentes. Cuanto mayor son las pérdidas, más aplanada es la curva hacia el cero, o sea, perdemos intensidad, pero cuanto más cercanas a cero son las pérdidas, estamos más cerca de 1, es decir, la luz no se acopla en el anillo y queda toda en el bus. Entonces, como conclusiones, se determinaban el número óptimo de lados, el mínimo ángulo de empalme y la distancia que tenía que haber entre el bus y el anillo para obtener el acople que yo deseaba. Se implementó el diseño propuesto mediante escritura láser de femtosegundos. Se obtuvieron los modos de guiado en ambos anillos resonadores, sin embargo no se pudo obtener la función de transferencia debido a las pérdidas. Mi idea era ahora, en marzo, abril, poder realizar un recocido térmico. Es un estudio que ya está hecho en el grupo de investigación, donde sabemos que al hacerle un recocido térmico a la muestra se pueden disminuir las pérdidas del orden de 10 dB por centímetro, entonces estaríamos en la región de acople óptimo, que es lo que nosotros deseamos. Y a futuro, ahora es lo que estoy actualmente estudiando en mi tesis de doctorado, es utilizarlo para generar fotones codificados en frecuencia, en particular fotones entrelazados para implementarlos en experimentos de óptica cuántica. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muy bien, Paula, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy interesante el trabajo. Quería preguntarte, Sí. vos determinaste una cantidad óptima de caras del polígono. ¿Óptima en qué sentido? Es decir, ¿puede tener mayor cantidad de caras o cómo afecta esta cuestión a la simulación que ustedes hacen? Bien, sí, podríamos tener más, me refiero en óptimo en el sentido de que, bueno, sí, si hacemos un polígono de, no sé, 1000, 2000 lados, obviamente va a parecerse más a un círculo. La idea era determinar una cantidad de lados que no sea tan grande, porque además nosotros al implementarlo haciendo escritura láser, el ancho del dot del láser también afecta a esas dimensiones que tenemos que tener en cuenta de qué tan grande puede ser la cara y cuánto podemos ir moviéndonos con el motor de posicionador que tenemos para hacer la escritura. Entonces, es óptimo en ese sentido, en determinar una cantidad de lados que no sea muy grande y que pueda guiarse la luz en el sistema y además que se pueda implementar. Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son los tiempos de la simulación? Vos dijiste que usás una simulación que es comercial, ya es algo que está, digamos, no tiene una ductilidad en decir, bueno, podés cambiar demasiados parámetros, Claro, no. tenés que utilizar, digamos, lo que ya Claro, está ahí. se basa en un CAD, nosotros hacemos el esquema, le asociamos el perfil de índice de refracción y nada, indicamos dónde queremos que inicie el pulso, digamos, y ahí vemos cómo seguía la luz en el sistema. Tu pregunta iba a los tiempos de simulación. En el método Full Wave no pudimos medirlo directamente porque nos saltaba un cartel que decía memoria muy grande, no alcanza, ya ni siquiera pudimos intentarlo. Probé haciendo anillos más chicos y tampoco me dejaba. Por lo que usé el otro método y tardaban más o menos entre 3 y 5 minutos. Se reduce muchísimo el tiempo de simulación y la memoria y todo. Claro, claro. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dejo a los compañeros con las preguntas, Ana. Bueno, Paula, gracias por la presentación. Te iba a preguntar acá en las conclusiones que pusiste unas perspectivas a futuro de generar estos fotones entrelazados para usar, por ejemplo, en óptica cuántica. No sé si sabés, pero ¿es fácil o tipo, te parece que es fácil generar estos fotones en comparación con otros métodos? ¿Puede tener alguna ventaja generarlos de esta forma? Por lo que sé, particular que, no sé, están codificados en frecuencia, entonces, bueno, se diferencian de otro tipo de fotones entrelazados que se usan, que se generan por otros métodos. Sí, un poco de la bibliografía que hay, que es
actualmente, o sea, son papers del 2018, 2019 los que estuve leyendo, lo que utilizan son microanillos resonadores sobre cristales con propiedades ópticas no lineales. Entonces la idea es poder utilizar estas propiedades, por ejemplo, usar four-way mixing o down conversion para generar los fotones entrelazados. Entonces el anillo resonador funciona como filtro de frecuencia y los podemos separar espectralmente utilizando los mínimos de la función de transferencia para separarlos, digamos, haciendo timing. Esa es como la idea. Uh-huh. Interesante. Bueno, gracias. No. Bueno, gracias por la charla, interesante. Yo quería preguntarte por las dificultades experimentales. En algún momento mencionaste que no pudieron hacer el grabado de los anillos en tu laboratorio y los tuvieron que pedir en otro lado. ¿Cuál es el tipo de dificultades experimentales que uno se encuentra? Justo se rompió una de las fuentes que tenía el láser del CIOP. Ese fue, digamos, el problema que tuvimos. Esa es la única dificultad grande que tenemos de grabado, pero en principio nosotros podemos hacer geometrías en 3D. Por ejemplo, se han hecho divisores de haz que entre el haz por una dirección y salga uno de un camino por abajo y otro por arriba, haciendo como separaciones espaciales muy grandes, basándonos, digamos, en lo que es un cristal, que no tiene tanto ancho, pero sí se pueden hacer las geometrías que desees, y no es... La dificultad está en poder escribir el código para decirle, bueno, movete de este punto a este punto, o hacer la vuelta de tal forma, pero en principio no es tan difícil el método en sí. Una vez que optimizaste los parámetros, es bastante amigable. ¿Y la resolución espacial de los grabados, por qué está limitado? Bueno, por el ancho del dot, del láser, del ancho de eso, y de los posicionadores de los motores que tiene el micromaquinado, digamos, donde nosotros apoyamos la muestra. Si no me equivoco, es del orden de 0,01 micrómetro, de ese orden de magnitud estamos hablando. Ok, muchas gracias. Yeah. Creo que con esto estamos terminando. Muchas gracias y seguimos con las charlas. Bien. Muy bien.